Buenos días chicos, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. Qué bueno. La clase de hoy vamos a tener el siguiente objetivo de lectura. Dice, explicar los contenidos de estado, los cambios de estado, del agua, de sólido a líquido, a partir de la lectura de un texto escrito. Para ello vamos a iniciar con esta actividad que consiste en que observen las siguientes imágenes. ¿Qué pueden observar aquí? Agua. Agua, una botella y un vaso. Exacto, agua. En esta imagen que ven, Hielo. Dos hielos. hielo. Muy bien, y la última. Vapor. ¿Qué es? Una olla hirviendo. Exactamente, bueno, hay viento que tiene vapor. ¿Qué vamos a hacer que pase por vapor de agua? ¿Qué me puede decir, qué tienen en común estas imágenes? ¿Cómo se relacionan entre ellas? Con el agua. Sí. En las dos de arriba puedo ver hielo y en la izquierda agua. Exactamente, son diferentes, pero a la vez son iguales. ¿Por qué son diferentes? Si sabemos que agua, ¿qué diferencia de esta con esta? Porque el hielo es duro y el agua no lo es. Exactamente, a eso que tú le dices duro, se le dice que el agua está en estado sólido. Aquí se le dice que está en estado líquido y finalmente en estado gaseoso. Muy bien. Entonces, con la guía que tienen cada uno en sus manos, vamos a responder la siguiente pregunta que nos va a guiar. Si el agua puede presentarse en los tres estados, ¿cómo se produce el cambio de agua de estado sólido a estado líquido y al revés? Teniendo esta pregunta en mente, vamos a comenzar a leer nuestra guía. Yo la voy a leer y ustedes me van a seguir. Entonces, comienzo. El título es Cambios de estado de la materia. Al llegar del colegio, Pablo comenzó a jugar con un hielo que sacó del refrigerador. Tras unos minutos, el hielo empezó a derretirse en su mano. Pablo se sorprendió al ver que el hielo que estaba en estado sólido cambió a estado líquido. El hielo cambió de sólido a líquido porque está compuesto por moléculas. Todos los materiales poseen moléculas que están en constante movimiento. La magnitud de este movimiento permite determinar el estado en que se encuentra el material. Por ejemplo, el agua puede representar tres estados diferentes y ahí se observan imágenes. Entonces, a partir de lo que acabamos de leer, ¿quién me podría decir qué le sucedió a Pablo? ¿Pablo? Pablo tenía un hielito y se le empezó a derretir en la mano. ¿Por qué se le podría haber empezado a derretir? ¿Qué piensan? ¿Marcelo? Porque lo sacó del refrigerador y yo cuando saco hielos o los uso en vasos se me empiezan a descongelar. Exactamente. Capaz porque no hay tanto frío. Puede ser. Eso lo vamos a averiguar. También aparece una palabra muy interesante que es moléculas. ¿Quién me podría decir qué se dice respecto de las moléculas? ¿Marcelo? Todos los materiales poseen moléculas que están en constante movimiento. Eso dice el texto sobre las moléculas. Poseen constante movimiento, ¿cierto? Se menciona algo más. ¿Qué más se dice respecto a las moléculas? Que todos los materiales lo poseen. Exactamente. Entonces sabemos que todos los materiales poseen moléculas y además que éstas presentan movimiento. Ahora pasando a las imágenes que observamos en un inicio, ¿quién me podría decir qué nos está mostrando? Las primeras dos filas que se observan ahí antes del texto. ¿Pablo? Sí, se ve el agua en los tres estados, como la actividad de inicio. Hielo, agua, vapor. Muy bien. El agua con los cambios de estado. Y la fila de abajo, ¿qué podría hacer respecto a lo que ya leímos? Marcelo. No sé si serán moléculas las pelotitas, pero las pelotitas se ven que en el hielo están juntitas y como que vibran un poco. En el agua se ven que están más separadas y se le ven más líneas, como que se mueven más. Y en el hervidor se ven muy pocas pelotitas y se está moviendo mucho. Exactamente, podríamos decir que son las moléculas, porque antes se mencionaba que tenía movimiento y que estas dependían del cambio de estado. Y como cada una hace referencia a un estado distinto, se podría decir que son las moléculas. Seguimos leyendo. Vamos a partir ahora con la primera columna y luego con las siguientes. La primera dice,
Las moléculas de agua que forman el hielo se mueven ligeramente alrededor de su centro. Este ligero movimiento permite que la interacción entre cada molécula sea fuerte y evita que éstas se desplacen. Por lo tanto, las moléculas se mantienen en una posición fija y en un perfecto orden. Entonces, sabemos que en estado sólido están ahí firmes. Luego, la segunda columna. Las moléculas de agua que forman el agua líquida se mueven de tal forma que su centro se desplaza sin que la separación entre ellas sea muy grande. Este movimiento de mayor intensidad permite que la interacción entre cada molécula sea menor y que se desplacen sin perder contacto. Por lo tanto, las moléculas no tienen una posición fija y se adaptan a su entorno. Presentan un orden menos perfecto que en el estado sólido, o sea que hay más movimiento. Última columna. Las moléculas de agua que forman el vapor de agua se mueven más rápido, de manera que la separación entre sus centros es muy grande. Este movimiento intenso reduce la interacción entre las moléculas y permite que se desplacen libremente. Por lo tanto, las moléculas no tienen una posición fija y tienden a escaparse, no presentan orden. Entonces, luego de leer estos 3 párrafos, ¿quién me podría decir cómo las moléculas se mueven en cada estado del agua? Pablo. En el sólido se mueven muy poquito, es como que están vibrando nomás, porque están muy juntas. En el líquido ya se mueven un poco más, se ve que tienen un poco más de espacio, así que se pueden mover, pero aún así chocan como entre ellas. Pero en el estado gaseoso como que se mueven para todos lados porque tienen más espacio. Exactamente. Marcelo, ¿querrías contribuir a la aportación de Pablo? ¿Lo que quisieras añadir? Por eso que cuando uno se prepara un café, como el agua está caliente, es más fácil combinar el azúcar con el café, y cuando el agua está fría es más complicado combinar el azúcar con el café porque las moléculas se están moviendo más al haber mayor temperatura. Exactamente, hay mayor movimiento a nivel molecular. Entonces, mientras el agua está en estado sólido, menor movimiento, y pasa a nivel líquido, mayor movimiento, hasta nivel gaseoso, y ya están libres. Por eso que el vapor de agua se va hacia todas partes. Seguimos con la lectura. Ahí pueden observar un subtítulo, el cual dice: si el agua puede presentarse en los 3 estados, ¿cómo se produce el cambio del agua de estado sólido a estado líquido? ¿Cómo pasa de un estado a otro? Este subtítulo nos muestra lo que va a aparecer en los siguientes párrafos de la guía. Esto nos va a guiar también. Seguimos. Si una sustancia cambia de estado, entonces sus propiedades físicas como color, forma, volumen y textura también cambian. Por esto, el agua cambia de estado cuando pierde o gana calor. Es decir, el hielo en estado sólido ganó calor y cambió a estado líquido. ¿Qué pasa con el movimiento de las moléculas cuando el agua cambia de estado en la mano de Pablo? Pasamos a la siguiente hoja. El hielo cambió de estado porque estaba a una temperatura menor que la mano. Por tanto, cuando el hielo entró en contacto con la mano, las moléculas de hielo incrementaron su movimiento y aumentó la temperatura de las moléculas. De esta manera, la interacción entre las moléculas disminuyó. La posición rígida y el orden perfecto del hielo cambió por una forma más flexible y un orden menos perfecto. Ahí están las siguientes imágenes que pueden apreciar. Abajito dice: las moléculas del agua del hielo comienzan a adquirir un movimiento más intenso y por lo tanto disminuye la interacción entre ellas. El agua en estado sólido es conocido comúnmente como hielo y se produce a una temperatura menor a 0 grados Celsius. Menor a 0 grados Celsius. Cuando el hielo es puesto en un ambiente de mayor temperatura, las moléculas absorben calor y aumenta su temperatura. Si la temperatura aumenta por sobre los 0 grados Celsius, entonces el agua en estado sólido comienza a derretirse y su estado cambia a líquido. Este cambio de sólido a líquido se llama fusión. Y podemos ver un esquema. Considerando todo lo leído, viendo las primeras imágenes en los cuadritos, ¿quién me podría decir qué le pasa al hielo? Pasando la imagen 1, 2 y 3. Se está derritiendo. En la 1 está completo, en la 2 ya se está derritiendo un poco y en la 3 ya se derritió completamente. Y muy bien. Y Marcelo, ¿por qué se está derritiendo este hielo? Porque el movimiento de las moléculas va aumentando al irse
aumentando la temperatura. Va absorbiendo más calor y con el calor hace que las moléculas se vayan moviendo más. ¿Y qué pudo hacer que esa temperatura aumente, por ejemplo? La temperatura de la mano es mayor a 0 grados. Exactamente, el contacto con la mano también de la temperatura del ambiente pudo haber hecho que el hielo se vaya derritiendo. Entonces, ¿cómo es el movimiento de las moléculas cuando se expone el hielo a una temperatura mayor a 0 grados Celsius? Va aumentando progresivamente. Como a medida que se va derritiendo, las moléculas se mueven más. ¿Cierto? Porque en estado sólido, ¿cómo están las moléculas? Juntas. Quietitas, no se mueven mucho. Se mueven poquito, ¿cierto? Ya en estado líquido hay mayor movimiento, como ustedes decían. Y ahora pasando a la siguiente imagen del esquema, viendo todo lo que hemos conversado y hablado. ¿Quién me podría explicar qué es lo que significa esta flecha roja en el esquema? Donde aparecen diferentes conceptos que vimos. Hielo, agua, absorber calor. Marcelo. Podemos ver que la flecha roja indica un cambio de la materia de hielo que representa el estado sólido que pasa al agua a estado líquido por que va absorbiendo calor. Y el texto le decía a ese cambio fusión. Exactamente. Pablo, ¿quisieras complementar con algo? La flecha básicamente está indicándonos como la transición entre el hielo al agua. Entonces por eso la flechita va en esa dirección. Por eso tiene la punta para acá. Exactamente. Parece que explica el proceso de fusión. El hielo pasa a agua porque absorbe calor y este proceso se llama fusión. Tal y como ustedes dijeron. Ya, seguimos entonces leyendo. En cambio, si el agua en estado líquido es vertida en cubetas en el congelador, dice en cambio, entonces las moléculas de agua entrarán en contacto con un ambiente que tiene una temperatura menor. Como producto de este contacto, las moléculas de agua disminuirán su movimiento y la interacción entre las moléculas se volverá mayor. Por lo tanto, perderán calor. Esta interacción más intensa hará que las moléculas se ordenen rígidamente y adquieran una forma definida. Ahí pueden ver las imágenes, igual que la vez anterior. Abajo de las imágenes dice: las moléculas del agua en estado líquido comienzan a disminuir su movimiento y por lo tanto aumenta la interacción entre ellas. El proceso en que las moléculas de un material cambian desde una temperatura mayor, movimiento fuerte, hacia una temperatura menor, movimiento débil, debido al contacto con otro material, se llama liberación de calor. El agua existe en estado líquido a temperaturas mayores a 0 grados Celsius. Entonces el agua en estado líquido ocurre a temperaturas mayores a 0 grados Celsius. Cuando el agua es expuesta a ambientes con una temperatura menor, un efecto es que las moléculas liberan calor y disminuye su temperatura. Cuando la temperatura del agua alcanza los 0 grados Celsius, entonces el agua en estado líquido comienza a solidificarse y su estado cambia a sólido. Este cambio de líquido a sólido se llama solidificación. Y ahí podemos ver un esquema similar al que vimos antes con el proceso de fusión. Considerando lo que acabamos de leer, ¿qué diferencias se encuentran entre esta situación y la de Pablo? Es todo lo inverso, porque a Pablo se le derritió su hielo porque pasó de estado sólido a líquido. Pero esta parte del texto nos está explicando cómo sucede lo inverso, es decir, cómo el agua en estado líquido se solidifica, se hace hielo. Marcelo, ¿algo quisieras agregar? Sumándome a las palabras de mi compañero, como el hielo al principio lo sacaron del refrigerador y lo pusieron a una mayor temperatura, aumentó el movimiento de las moléculas, pero ahora como el movimiento de las moléculas ya estaba alto porque estaba en estado líquido, al ponerlo dentro del refrigerador era menor el movimiento y eso hizo que se congelara. Aparte aquí la flecha está al revés, no es como lo dije antes, que está por allá, sino que está por acá. Es como lo mismo, pero a la inversa. Entonces, cuando metemos agua al congelador, ¿el agua absorbe o libera calor? ¿Me podrían explicar cómo ocurre este cambio también? Bueno, partamos con la primera pregunta. Entonces, cuando metemos el agua al congelador, ¿el agua absorbe o libera calor? Libera calor. Libera calor. Sí. ¿Y qué pasa cuando el agua libera calor? ¿Qué pasa con su estado? Si estaba en estado líquido. Cambia a sólido.
porque la temperatura es menor, por lo tanto las moléculas se mueven menos y hay menos calor. Marcelo, ¿me podrías repetir lo que dijo Pablo, pero con tus palabras? ¿Cómo ocurre este cambio? Que como pasa de líquido a sólido, el proceso por el que pasa esa transformación, como estábamos viendo, es que va liberando el calor. Que por ejemplo, si lo meten a un refrigerador, como la temperatura es menor, el calor que tiene el hielo lo va soltando y va disminuyendo su movimiento de las moléculas. Exactamente. Y ahora sí pasamos a ver más detenidamente el siguiente esquema que ya observamos con anterioridad, ahora considerando lo que ustedes dijeron. Aquí podemos ver que el agua apunta hacia el hielo y abajo dice libera calor. Eso significa que el agua en estado líquido, para que pueda pasar a estado sólido, debe liberar calor y que todo este proceso se llama solidificación. Sigue el mismo patrón cuando ustedes explicaron el esquema anterior. Entonces seguimos con la última parte. Dice, los cambios de estado de la materia ocurren cuando hay absorción o liberación de calor, generando un cambio de temperatura. Aquí pueden ver un esquema donde muestra estado sólido, líquido y gaseoso. El tema sobre el estado gaseoso no lo vamos a ver ahora porque no está dentro de lo que vamos a ver en esta clase, así que lo vamos a dejar de lado. Y nos vamos a centrar solamente en el estado sólido y en el estado líquido. Lo que explica este esquema es que para que el estado sólido pueda pasar a estado líquido, el agua en estado sólido debe absorber calor y de esta forma pasa a estado líquido. ¿Y esto cómo pasa? ¿Cómo puede pasar de estado sólido a estado líquido? ¿En qué calor debe estar? ¿En qué temperatura? Debe aumentar o sobrepasar los 0 grados Celsius. Exactamente. Y este proceso se llama fusión. Y el proceso inverso, que también lo vimos, para que el estado líquido pase a estado sólido, debe el agua en estado líquido liberar calor y pasar a estado sólido. Y este proceso se llama solidificación. ¿Qué significa que sea el estado inverso? Que el estado sólido pasa a estado líquido, el inverso sería que el estado líquido pasa a estado sólido. Lo contrario. Lo contrario, exactamente al revés. Ahora vamos a hacer al cierre de la clase con un ticket de salida. En este ticket de salida lo van a hacer en sus cuadernos y van a responder, van a explicar con sus propias palabras cómo ocurre este proceso, cómo el agua pasa de estado sólido a estado líquido. Sólido a líquido. Sólido a líquido. Para ello van a tener unos minutitos. ¿Ya terminaron sus tickets de salida? Sí. ¿Quién quisiera comenzar a responder? Marcelo. Bueno, si la pregunta es cómo pasa de estado sólido, que es el hielo, a estado líquido, que es el agua, anoté que es porque absorbe calor y aumenta su movimiento de las moléculas. Ya. Yo ¿Pablo? puse, el agua cambia de estado sólido a líquido porque el hielo absorbe el calor del ambiente, por lo que sus moléculas aumentan también su movimiento. Ya, exactamente. Nombraron palabras importantes. Moléculas, absorción de calor, estado sólido, estado líquido, pero falta un factor que tiene que ver con un factor que provoca este cambio. El hielo pasa a estado líquido dentro del refrigerador. ¿Qué factor más se debe agregar? No, sí pasa de estado, pero no dentro del refrigerador porque necesita un aumento de la temperatura, porque hace que el movimiento hace que se agite la molécula y cambie de estado, y dentro del refrigerador, como es menos de 0 grados, no se da ese cambio. Todo depende de la temperatura a la que se vea expuesta el agua. ¿Y cuál debe ser esa temperatura? Tanto para que pase a estado sólido o a estado líquido. Todo se delimita como en el 0 grados Celsius. Si sobrepasa los 0 grados Celsius, es decir, 1, 2, 3 hacia arriba, por ejemplo, el hielo se derretiría. Claro. Pero si nosotros ponemos ese mismo hielo derretido al congelador, que está bajo los 0 grados Celsius, esa agua se congelaría. Ya, muy bien, muy buena su respuesta. Agregaron los componentes esenciales. Temperatura, el cambio de estado, el movimiento de moléculas, que también es muy importante para que se produzca este cambio. Con todo esto que vimos, que respondimos, que leímos, podemos responder la pregunta inicial que decía ¿cómo se produce el cambio de estado de agua? De sólido a líquido y al revés. Así que estoy muy contenta porque pudieron comprender muy bien cómo es el proceso tanto el principal que observamos que era estado sólido a líquido como el inverso. Así que eso, muchas gracias. Gracias.